La consigna de esta semana es: demuestro mi amistad cuando no agredo a mis compañeros. En esta sesión vamos a comenzar trabajando la primera parte del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este periodo de gobierno abarca desde el año 1968 hasta el año 1980 y comprende al gobierno de Juan Velasco Alvarado y su sucesor, Francisco Morales Bermúdez. La primera fase de este gobierno revolucionario corresponde al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Este presidente llega al poder mediante un golpe de Estado, todo debido al problema suscitado en el Acta de Talara, debido a la pérdida de la página 11, donde se estipulaba el pago que se le realizaba a la IPC por recuperar la zona petrolera de La Brea, Pariñas y la refinería de Talara. El día 3 de octubre del año 1968, Juan Velasco Alvarado da golpe de Estado al presidente Belaúnde. 6 días después, es decir, el 9 de octubre, comandará un conjunto militar con tanques incluidos para recuperar mediante la fuerza las empresas de la IPC. Todas esas empresas petroleras van a ser nuestras ahora por la fuerza, ya no mediante el Acta de Talara. Anula el Acta de Talara inmediatamente cuando él asume el poder y se adueña, expropia la IPC. Todas las empresas petroleras del norte pasan a manos del Estado peruano mediante la fuerza. A eso él lo conoce como el Día de la Dignidad Nacional y se convirtió en un asunto de celebración para todo el Perú. Todos los peruanos celebrábamos el Día de la Dignidad Nacional el 9 de octubre, hasta se volvió un día feriado en nuestro calendario. ¿Cómo fue su gobierno en el aspecto político? Bueno, fue un gobierno dictatorial, es decir, fuerte, acérrimo, un gobierno que no iba a tolerar faltas a la moral, faltas al país, ¿no? Burlas contra la nación, etc. Un gobierno fuerte, férreo, un gobierno dictatorial. Su plan de gobierno se le conoció como el Plan Inca, y era un plan bastante nacionalista. Le daba mucho énfasis al Perú. El Perú debe hacer sus propios asuntos, el Perú debe convertir sus recursos en bienes procesados, debe tener industrias. De esa manera el Perú va a prosperar, decía él. Al final, en esta época ya se ha dado pues este conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos apoyando el sistema capitalista y la Unión Soviética en un sistema socialista o comunista. Pero Velasco decía, no, no somos ni capitalistas ni comunistas, ninguno de los dos. Nosotros somos nacionalistas, no apoyamos a Estados Unidos ni a la Unión Soviética, simplemente trabajamos por el Perú. En el aspecto social, se crea el CINAMOS como un sistema de ayuda a la población en la cual estos CINAMOS organizados iban a recibir ayuda del gobierno. Al final terminó siendo como un partido político del gobierno, porque el CINAMOS apoyaba todo lo que decía Velasco. CINAMOS significa Sistema Nacional de Movilización Social. Debió recibir ayuda del gobierno, pero terminó apoyando bien el CINAMOS al gobierno de Velasco, siendo una especie de seguidores, partidarios, todos los que apoyaban al gobierno de Velasco. En esta época se vivió una reforma educativa, es decir, unos cambios que se creían debieron mejorar la educación y para eso se contrató
a educadores de calidad, reconocidos acá a nivel nacional, para que hagan una buena estructura de la educación. Lamentablemente, no le dieron el tiempo necesario a estos educadores, porque los cambios en educación van a demorar de 20 a 40 años, y Velasco quería resultados inmediatos en 5 años, y eso es casi imposible. Es por eso que los cambios en educación no resultaron. Por último, a través del Estatuto de la Libertad de Prensa, Velasco empieza a controlar todos los medios de comunicación. Es decir, él decide qué noticia se publica y qué noticia no se publica. En el aspecto económico, Velasco tiene muchos puntos cuestionables. Para algunos va a ser muy bueno y para otros va a ser muy malo. El punto más importante, lo he puesto incluso en mayúsculo y ahora lo subrayo. Con Velasco se llevó a cabo la gran reforma agraria, que ya antes lo había intentado Belaúnde, pero no lo hizo al 100%, solamente puso los primeros cimientos para que cuando llegue Velasco se realice esta reforma agraria. Velasco, en un comunicado de prensa, convoca a los diarios, a la radio, para que emita su comunicado, incluso a la prensa televisiva, la televisión. Y termina exclamando esta frase: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, porque la tierra es de quien la trabaja. De esa manera, se eliminan las grandes extensiones de tierra, como son los latifundios y minifundios, y también se le arrebatan las grandes haciendas que tenían los dueños y los patrones en esta época. La reforma agraria fue la más importante. Hemos visto sus aciertos y desaciertos, a quién benefició, a quién perjudicó, pero también se llevaron a cabo otras reformas, como por ejemplo la estatización de empresas, es decir, que las empresas ahora sean manejadas por el Estado peruano. En lo que antes manejaba la IPC, se crea Petroperú, una empresa que trabaja el petróleo. Para la producción de acero se crea Siderperú. Teníamos incluso una línea aérea llamada Aeroperú. Teníamos nuestra propia empresa de telecomunicaciones, Entel Perú, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Nuestra propia distribuidora de electricidad, Electroperú. Teníamos la administración de los recursos mineros, Centromin Perú. Incluso manejábamos nuestros ferrocarriles, Enafer Perú, Pesca Perú, entre otros. En esta época, Profe, eso no fue que lo han vendido. esto es parte del plan Inca que más adelante Fujimori lo venderá, porque era necesario. No había plata en el Perú. Pero en esta época de Velasco, estas empresas le pertenecían a dueños internacionales, a dueños privados, a otros países. Y lo que hace el Perú es quitárselas. Le paga una cantidad de dinero y ahora el Perú es dueña de esta empresa. Por último, todas estas reformas que parecían tan buenas para el Perú, que lo sumergieron más bien al país en una serie de actos de corrupción. ¿Cómo es que llega al final del gobierno? Bueno, Velasco lamentablemente empieza a sufrir problemas físicos, al punto de que ya no podía caminar por su propia cuenta, sino que debía usar una silla de ruedas. En eso es invitado a una conmemoración en Tacna. Pero como él no puede asistir por motivo de salud, lo envía a su hombre de confianza, su brazo derecho, su amigo, Francisco Morales Bermúdez, su primer ministro, en un acto que se conoce como el Tacnazo, aprovechando Morales Bermúdez que Velasco estaba mal de salud,
Desde Tacna hace un pronunciamiento y se proclama como nuevo presidente del Perú, dándole un golpe de estado a Velasco. Con eso, Morales Bermúdez va a ser el nuevo presidente y Velasco saldrá del poder.